8:27 de la mañana. Este es el Gobierno de la Mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib. Muchas gracias a nuestros compañeros. Nuestro saludo cordial y un abrazo a don Álvaro Arbelo, hijo, así como también a todos los que hacen posible que este programa en la parte técnica pueda realizarse. Saludos a nuestro público y en especial a la diáspora dominicana, que en los Estados Unidos no se pierde en ningún momento la programación de la Z101 y en especial el Gobierno de la Mañana. A veces en política y en otras facetas de la vida, compañeros, da la impresión de que tu mayor virtud puede, de acuerdo al punto de vista, ser utilizada también como tu mayor defecto. Y pienso cuando habla un expresidente, un estadista, un político de larga data como Leonel Fernández, que se aplica a la perfección ese principio. El presidente Fernández tiene como una de sus mayores virtudes en la arena política la experiencia. Sin embargo, cualquier reclamo que pueda hacérsele como candidato, como presidente del partido, como proponente de políticas públicas, como crítico de políticas públicas, va a tener una respuesta clave. ¿Usted lo hizo en 12 años que estuvo al frente de la primera magistratura? ¿Usted utilizó esos mismos parámetros con los cuales está juzgando a quien gobierna hoy? Que conste, en el juego de la democracia, todos tenemos derecho a expresar lo que pensamos. Y eso hace que los expresidentes, dependiendo del país, en países como, por ejemplo, el caso del mundo anglosajón o el mundo europeo, donde los jefes de Estado, una vez pierden, una vez renuncian, una vez salen de la arena política, van a las universidades a dar charlas, van a viajar por el mundo, van a presidir o a intentar presidir organismos multilaterales. Hay una tradición, dependiendo de la nación, insisto, en los casos de las naciones maduras en términos democráticos, de tener dentro de los expresidentes una especie de consejo de hombres de Estado que cuando hay crisis, pues pueden muchas veces incluso asesorar al presidente en turno. En América Latina no es así. En América Latina los presidentes no conocen el retiro. Los expresidentes fungen hasta el último día de sus vidas. Joaquín Balaguer fue candidato en el año 2000 siendo un nonagenario y hasta el último día que pudo estaba recibiendo visitas en su casa. Decía el entonces presidente Hipólito Mejía cuando salía de la Máximo Gómez 25 que estaba amarrando la chiva. Y lo mismo pasó hasta que tuvo posibilidades, capacidades de expresión y juicio con el profesor Bosch. Lo mismo ocurrió en otras naciones con grandes líderes como Haya de la Torre, señores, que participó en Perú en innúmeros procesos electorales desde la década del 30, pero que todavía participó de la constituyente del 79 cuando salió el desastre de Velasco Alvarado. Un dato, José Luis. Sí. Tú has dado ya varios y vas a seguir dando datos. Como acabas de mencionar a Víctor Raúl Haya de la Torre, que fundó en el APRA, Acción Patriótica Revolucionaria Americana en Perú, ¿verdad? El caso del general Juan Domingo Perón, sí, uno de los estadistas más notables que ha dado América Latina, autor del justicialismo, de los pocos líderes latinoamericanos que han creado una doctrina política. Pero bueno, el general Perón fue derrocado y regresó 18 años después. Caso nunca visto en la historia política del mundo. Un hombre derrocado y que 18 años más tarde regrese elegido por su pueblo. Increíble. Es así, es así. De hecho, se pudo dar el lujo desde el exterior de señalar candidatos, y estos candidatos, cuando lo señalaba en la inmensa mayoría de los casos, fueron elegidos tanto con el peronismo proscrito como cuando el peronismo tuvo alguna facilidad legal. El caso de Cámpora, por ejemplo, que ganó directamente señalado por Perón. Y así, pues, en ese proceso de 18 años que usted menciona, cuando se le dio el chance de elegir gobiernos civiles, el peronismo igual tuvo un peso específico extraordinario. Murió en el poder, de hecho, en 1974, dejando todo ese peso, todo ese fardo de responsabilidad en la inexperiencia de su entonces esposa Isabelita, quien había, por cierto, sido su secretaria y vivió aquí, en República Dominicana. Andaba en bicicleta. Él vivió aquí. Sí, así es. Él era amigo personal de Trujillo. Mientras que Trujillo despreció a otros dictadores que vinieron para acá,
al estilo de Fulgencio Batista, de Marcos Pérez Jiménez, Rojas Pinilla, ¿verdad? De esos dictadores que Trujillo despreciaba, lo consideraba insignificante. A Perón lo consideraba un elemento de categoría, de clase, tanto así que Trujillo le decía usted, le decía general y le decía usted, y aquí vivió, aquí yo lo conocí, lo vi 2 veces en el Coliseo Brugal, viendo una pelea de boxeo, era fanático del boxeo, al lado de él estaba Pérez, el campeón mundial, ¿verdad? Y también lo vi en el Malecón, manejando, que llegaron al país, esas motocicletas italianas, ¿verdad? El general Perón, que inclusive Trujillo lo invitaba a actos oficiales, incluyendo la inauguración de un campeonato de béisbol profesional. Ahí está esa acotación histórica interesante. De manera que el liderazgo en América Latina no tiende a no retirarse. Aquí el ejercicio de expresidentes no pasa, insisto, por lo que ocurre en otras naciones. El presidente Leonel Fernández tiene, mientras se lo permita la Constitución, todo el derecho a aspirar, todo el derecho a proponer, a hacer críticas, pero siempre quedará, insisto, el señalamiento. Por ejemplo, cuando el expresidente Fernández señala el juego con cifras económicas, cabe preguntarse, si al frente del Banco Central está Héctor Valdés Albizu, que ha sido desde 1992 una constante, con la excepción de los 4 años de Hipólito Mejía, ¿está aceptando entonces el presidente Leonel Fernández que esa misma autoridad del Banco Central, cuando él fue presidente, jugaba con las cifras macroeconómicas? ¿Admite el juego con las variables acorde a intereses políticos? Yo personalmente creo que si algo ha sido estable en nuestro país durante todos estos años, con la excepción de la crisis de Baninter, ha sido, por ejemplo, el tema inflacionario, que solo este año, a partir de graves situaciones provocadas por la pandemia y las decisiones a la luz de la pandemia, y el caso antes citado de la crisis bancaria, oye, tenemos un cuarto de siglo donde el aspecto de la inflación ha tenido un manejo al menos gradual, y no hemos tenido crisis ni momentos donde haya llegado el término hiperinflación a nuestro debate político. Igual, Héctor Valdés Albizu hereda, como siempre he dicho, un momento histórico que fue aquella reforma laboral, arancelaria, una reforma económica, una reforma fiscal se diría hoy, aunque entonces no se usaba el término de 1992. Admite el presidente Fernández que también ese personal, o por lo menos quien lo dirigía, admitiría en estos momentos jugar con las cifras macroeconómicas sin ser responsables. Bueno, de todos modos es un discurso que intentó ser equilibrado. Yo creo que ahí se puede apreciar la madurez del liderazgo, la visión del presidente Fernández. Ahora bien, queda la pregunta. No sé si hablaba el candidato del Partido Fuerza del Pueblo, no sé si hablaba el estadista de esa experiencia acumulada. ¿Qué hubiera hecho mejor? Sería bueno preguntarle al presidente Fernández, ¿qué habría hecho mejor de todo lo que ha podido aconsejar en estos momentos cuando a él le tocó dirigir esta nación y se marchaba en el año 2012? Y no voy a discutir ahora sobre déficit y crecimiento, porque crecimiento hubo, pero déficit también. Y se dejaba el país, en palabras de su sustituto, con una maleta llena de facturas que había que pagar. Y si incluso esas facturas se habían generado producto de la carrera política para ganarle la candidatura, la pelea en ese momento al PRD y a Hipólito Mejía, entonces es una irresponsabilidad, o fue una irresponsabilidad, porque nunca se podrá justificar endeudar a las generaciones del presente y el futuro por ganar unas próximas elecciones. Así que posiblemente, y quizás sea lo último que toquemos para irnos, Cundo, pocas cosas cambian a veces en la arena política dominicana, pero si algo está cambiando aparentemente, y no lo notan muchos líderes políticos, es la capacidad que tiene una parte importante de la población, cada día más grande, muy a veces de la clase media, muy a veces de la clase más humilde, en preguntarse a los líderes políticos que tienen más de un cuarto de siglo metidos en el ring: ¿y usted hizo cuando le tocó lo que hoy le está aconsejando a otros? Llévatelo, Cundo.